La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya estamos en el tercer tema del Evangelio de San Juan, hablando acerca del discipulado. El primer tema fue la palabra de Dios, el alimento del discipulador. Y ahí aprendimos que las palabras del Señor son espíritu y son vida para nosotros. La semana pasada hablamos Jesús como pastor, el ejemplo del discipulador. Y vimos a Jesús como el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Hoy día vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo, el gran compañero, ayudador del discipulador. El Espíritu Santo, el gran compañero, ayudador del creyente discipulador. Todos nosotros somos creyentes, con sus raras excepciones. Habrán 2, 3, 4 por ahí que nos acompañan algunos domingos, a quienes invitamos siempre a recibir a Cristo, pero los domingos mayormente la iglesia, y debemos traer nuestros amigos para que escuchen la palabra y reciban a Cristo. Pero al hablar del creyente discipulador, nosotros estamos queriendo enfocarnos en esa hermosa tarea que el Señor nos ha dado de trabajar en la vida de otro creyente menor en fe que nosotros, o quizás nuevo en la fe, o quizás recién nacido en la fe, y que tenemos que irlo guiando en los caminos del Señor. El texto que se ha leído de Juan 14 habla de la promesa del Espíritu Santo. Y ese texto que habla de la promesa del Espíritu Santo está precedido de dos acontecimientos que, creo yo, marcaron la vida de los discípulos de Cristo. Esos dos acontecimientos fueron el anuncio de la traición de Judas y el anuncio de la negación de Pedro.
Estos dos anuncios están en el capítulo anterior al que hemos leído, en el capítulo 13. Si queremos nosotros hablar de por qué el Señor Jesús habló de la promesa de la venida del Espíritu Santo, de la necesidad que el Espíritu Santo venga, claramente podemos nosotros entender que fueron palabras que salieron por las circunstancias del momento. El Señor se vio en la necesidad de decir anticipadamente que uno de sus 12 lo iba a traicionar. Dice la palabra que unos a otros se miraban. Eran 12, no eran ni 50 ni 100. Eran un grupo pequeño y uno de aquí me va a traicionar. Todos quedaron desconcertados, se miraban el uno al otro y le preguntaban al Señor: ¿seré yo? El otro decía: ¿seré yo? Y dice la palabra que Pedro, que era extrovertido, le guiñó el ojo, por decir así, a Juan, que estaba cerca del Señor, y le dijo: ¿quién es? Dile, pregúntale. Dile, ¿quién es ese? Así cuenta la palabra del Señor, ¿verdad? El otro acontecimiento es el anuncio de la negación de Pedro. Dos anuncios, no, el capítulo 13 de Juan no cuentan la traición de Judas ni la negación de Pedro, sino narran estos dos anuncios. Ahora debemos preguntarnos: ¿por qué tenemos que ver este contexto y examinarlo en su importancia? ¿Por qué tenemos que ver este contexto? ¿Por qué tenemos que ver estos dos anuncios previos antes de que el Señor hablara de la promesa y de la venida del Espíritu Santo? Precisamente, hermanos, porque considerar estos dos casos muy tristes, estos dos casos que marcaron a los discípulos y que son acontecimientos bastante fuertes, explican la importancia que todos tenemos del Espíritu Santo. Recién ahí entendemos por qué el Señor dijo entonces: yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador. Dicen que cuando un árbol crece, lo hace silenciosamente, ¿verdad? Pero cuando cae, produce un ruido ensordecedor. Ver crecer un árbol es a veces imperceptible. Es un proceso silencioso y lento. Pero si no lo hemos visto directamente por ahí en alguna película, en un video, hemos visto cuando un árbol cae, todo lo que produce. Judas y Pedro eran del grupo más cercano al Señor.
De hecho, que hay una gran diferencia entre Judas y Pedro, pero los dos cayeron. Judas nunca se levantó. En cambio, Pedro se arrepintió y corrigió sus errores y debilidades humanas, entregándole al Señor el control absoluto de su vida. Aprendió Pedro que no se trata de querer, sino de entregar al Señor todo lo que somos, para que, como dice la palabra, el Señor produzca en nosotros todo lo que es agradable delante de Él, por el poder de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando uno ve a los apóstoles ya maduros en la fe y llenos del Espíritu Santo, ya no hablan como solía hablar Pedro, diciendo: mi vida daré por ti, aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Esas palabras son palabras sinceras, reales, pero brotan de un corazón que no conoce su debilidad. Brotan de un corazón que quiere agradar a Dios, pero no se conoce. El apóstol dice, ya en la madurez de su fe, dice él: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Por eso es que el Señor, cuando escuchó a Pedro decir: mi vida daré por ti, inmediatamente el Señor le contesta: ¿tu vida darás por mí? Mira, Pedro, el gallo no habrá cantado 2 veces y tú ya me habrás negado 3. Eso es porque, hermanos, nosotros, llenos de ese entusiasmo y llenos de ese fervor y de ese primer amor y de esa fe que tenemos al empezar la vida cristiana, así hablamos, así pensamos, así sentimos. Pero no es así. Nos falta descubrir, 1, lo que somos, y 2, lo que necesitamos. 1, lo que somos, débiles, frágiles. Y lo otro, ¿qué necesitamos para caminar, para vivir la vida de Dios, para que esos buenos deseos se conviertan en realidad? El Espíritu Santo tiene que intervenir impostergablemente en nuestra vida. Si no, nos quedaremos como cristianos llenos de buenos deseos, llenos de buenas intenciones, pero humanamente frágiles, humanamente débiles. La palabra dice que la carne es débil. ¿Cuántos cristianos que aman al Señor de corazón, sinceramente,
han fallado, se han venido al suelo, han cometido locuras, se han dado contra la pared y decían, pero no sé qué me pasó, no sé. De eso se trata el tema de hoy día. El Espíritu Santo, el gran compañero ayudador del discipulador. En el pasaje de Juan 14:16, Juan 14:16 dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si usted repara, el Señor dice, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador. Primero, examinando la palabra consolador, que es una traducción poco exacta del original al castellano, 1000 veces hubiera sido mejor poner ayudador, compañero, protector, auxiliador, porque a veces nosotros entendemos la palabra consolador como alguien que solamente viene a sobarnos la espalda, a darnos ánimo. La palabra en el original es paracleto, como todos sabemos. Y la palabra paracleto significa ayudador, auxiliador, protector. Aunque la palabra paracleto originalmente tuvo un sentido pasivo, la palabra, o sea, ustedes saben que las palabras tienen sentido a veces activo y pasivo. En el caso de la palabra paracleto, en el sentido pasivo significa abogado. Alguien que se pone a mi lado para intervenir en mi defensa. Usted sabe lo que es un abogado, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un abogado y todos sabemos cuándo necesitamos un abogado. Pero usted no necesita un abogado cuando camina por la calle y se da un tropezón. ¿Ahí llama un abogado? Ahí no llama un abogado. Entonces, en el sentido pasivo, la palabra paracleto significa abogado. Por ejemplo, usted lo puede encontrar en Primera de Juan 2:1, en la primera carta del apóstol Juan. En el Evangelio de Juan que estamos leyendo es 1. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 1, él dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Paracleto tenemos para con el Padre. Ahí se está usando la palabra paracleto en el sentido activo o pasivo. Pasivo, porque habla de un abogado que nos defiende. Pero cuando el Señor Jesucristo en Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador u otro paracleto, está hablando en sentido activo. El sentido aquí es activo y significa alguien que me protege, alguien que me fortalece, alguien que me levanta, alguien que me ayuda, alguien que está a mi lado, pero no solamente para defenderme como abogado, sino para defenderme en todo momento y en toda circunstancia.
Amén. Iglesia Pentecostal. Dice entonces en término activo que es aquel que estará con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, para protegernos, para fortalecernos, para levantarnos. El Señor Jesús, al prometer el socorro del Espíritu Santo, le llama otro consolador. Lo que significa que el primer consolador era el Señor, el primer ayudador, el primer paracleto, el primero que nos protegía y nos fortalecía era el Señor, porque Él habla de otro, y lo dice porque Él está anunciando que ya se va. El caso del Señor Jesús como el primer ayudador lo vemos en toda la Biblia, en los evangelios básicamente, y es clarísimo en la narración previa que hemos visto nosotros en el capítulo 13, no lo hemos visto, pero yo les hago referencia. En el capítulo 13, lea usted ahí nomás, al costado en su Biblia, capítulo 14, al frente, 13:36, Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. Pero yo quisiera que este pasaje lo leamos en Lucas 22, que es el pasaje que lo cuenta Lucas. Prefiero leer el de Lucas porque Lucas le añade más detalles al anuncio de la negación de Pedro. Lucas 22, del 31 al 34. Vamos a leerlo. Lucas 22 dice, igual Jesús anuncia la negación de Pedro, pero escuche usted lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y entonces el Señor le dijo: no, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este pasaje habría que examinarlo. Todo comienza cuando el Señor le dice a Pedro, le dice: Simón, Simón, Simón. Simón era su nombre natural. Pedro era el nombre que el Señor le había puesto. Y aquí el Señor le dice: Simón, Simón. Todo eso, hermanos, tiene valor y significado. El Señor le cambió el nombre a Simón, como lo cambió a Abraham, como lo cambió a Jacob. Hombres importantes en la Biblia sufrieron el cambio de sus nombres. El Señor, al mencionar su verdadero nombre,
estaba haciendo referencia a algo. Estaba haciendo referencia a su naturaleza carnal, humana, esa naturaleza que todos tenemos, esa naturaleza caída, débil, frágil, carnal, corrupta, perversa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Está hablando del corazón natural. Simón, Simón, le dice el Señor, para darle a entender que él era un simple hombre. Y que ese simple hombre, en las manos de Satanás, fácilmente es zarandeado. El hombre, si lo agarra Satanás, lo avergüenza. Lo agarra por su lado débil. Lo agarra por su lado frágil, lo agarra por su naturaleza, lo agarra por sus apetitos, por sus deseos naturales. Sexo, dinero, fama. Son deseos naturales. ¿Quién no quiere ser famoso? Que levante la mano que no quiere ser famoso. ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere disfrutar de los placeres? Todos. Porque eso lo pide la naturaleza. Y el Señor le dijo así: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y aquí es donde Pedro tenía que buscar un ayudador, un protector, un auxiliador. Menos mal que el Señor Jesús estaba a su lado, el primer consolador. Y por eso le dice, pero, y ese pero vale $1.000.000, hermano, pero yo he rogado por ti. ¡Qué hermoso! Amén. Iglesia. ¿Ven? Pero yo he rogado por ti. Qué hermoso. Pedro ni era consciente que tenía al lado un tremendo ayudador, un tremendo protector. Él ni sabía, ni nosotros tampoco sabemos cómo se mueven las cosas en los niveles espirituales. Cómo se mueven las cosas en esos niveles donde se dan las grandes batallas, donde se pierde o se gana. Allí donde Satanás dice la palabra que va todos los días a hacer su chamba. ¿Cuál es la chamba de Satanás? Acusarnos. Él es el acusador. Usted dice, tentador, no. Su tarea es acusarnos. Primero nos pone el anzuelito con la carnada, y una vez que hemos mordido, va y nos dice, mira tu hijito, ese que en la mañana estaba orando, ese que en la mañana leía la palabra, míralo, ese que estaba en el ayuno ahí llorando,
Señor, quiero avivamiento, míralo ahorita cómo está. Pedro tenía que descubrir dos cosas. Bajo esa experiencia, él tenía que descubrir dos cosas: su debilidad carnal e incapacidad natural para agradar a Dios. Eso no sirve, no alcanza, no basta. ¿No alcanza las buenas intenciones? Si queremos agradar a Dios. Pedro lo tenía que entender y lo tenía que descubrir. Y en segundo lugar, tenía que descubrir a quién tenía a su lado. Y él no lo sabía. Al primer consolador, al gran ayudador que Dios había puesto a su lado para que su fe no muera. Por eso le dijo: yo he orado por ti. Y hermano, cuando el Señor oraba, oraba. Él no es que se acordaba a la hora del desayuno: Señor, ahora te pido por el pastor, ayuda a mi pastor. O si no, a la hora de dormir. El Señor se pasaba la noche orando y peleando contra las fuerzas espirituales de maldad. Y ahí donde se daban las grandes victorias espirituales. Había orado por Pedro para que el diablo no le robe la fe que había en su corazón. Si usted lee la parábola del sembrador, otra de las tareas del diablo es robar la palabra sembrada, la fe del corazón. ¿Cuántos cristianos se han venido al suelo porque el diablo les robó? Pedro tenía que entender que tenía al primer consolador a su lado y que ese consolador le sostenía. Aunque el diablo lo había pedido para zarandearlo, Cristo había orado por él y había pedido y había cuidado su fe, su corazón. Lea conmigo en Juan 16:5, volteando la página nomás. Dice allí: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el ayudador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice la palabra del Señor. Voy a volver a leer. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el ayudador, el auxiliador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor, amado hermano. Entonces dice la palabra, volviendo al capítulo 14, 17, dice el 16 también: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor estaba diciendo que el Espíritu Santo sería para ellos su compañero inseparable, incondicional e indispensable. El discípulo de Cristo tiene que aprender a vivir en dependencia absoluta con el Espíritu Santo. Tiene que buscarle como su ayuda inmediata. Es algo tan grande para nuestra vida, pero que lo ignoramos. Y si muchas veces fallamos, es porque nos quedamos como Simón y pensamos que estamos perdidos. Mentira. Nunca estamos solos. El Señor dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Simón tuvo que llorar amargamente su derrota y debilidad cuando descubrió que no bastaban sus buenas intenciones ni sus fuerzas humanas si quería seguir a Cristo Jesús. Hermano, cuando usted lee, Juan nos muestra el cuadro completo, porque usted lee en Juan capítulo 21, y lea conmigo Juan 21, 15 al 17 nada más. Juan 21, Evangelio de Juan 21, del 15 al 17, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón otra vez, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Un detalle gracioso y curioso es que cuando el Señor habla de este hombre le llama Simón, pero los evangelistas le llaman Pedro. Pero cuando el Señor se refería a Pedro le dice Simón. Y hermanos, el Simón del capítulo 13 de Juan es uno, y el Simón del capítulo 21 de Juan es otro. El del capítulo 21 ya es un Simón transformado, cambiado, es otro Simón. A la pregunta, ¿me amas? Él no dice, Señor, más que todos, te seguiré hasta el día de te seguiré hasta mi vida, daré por ti. No, no responde así. ¿Cómo responde? Señor, tú sabes. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. No hay cosa que se esconda a tus ojos, Señor. Y tú sabes que soy débil, pero yo sé que te tengo a ti. Amén. Ahora sí,
este Simón está listo para servir al Señor. Este Simón ahora ha aprendido, ha madurado, y por eso el Señor le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Qué aprendió Simón? ¿Cuál fue la gran lección aprendida? ¿Aprendió a qué? A depender del Señor. Aprendió a depender del Señor. Aprendió a no confiarse en sí mismo. Sabía que de vez en cuando Satanás lo iba a pedir para darle una zarandeada, pero el Señor iba a estar a su lado. Hermano, nosotros no disfrutamos del primer consolador, sino del segundo consolador. ¿Cómo se llama nuestro ayudador? ¿Cómo se llama nuestro ayudador? El Espíritu Santo. Él está con nosotros todos los días y Él está guiándonos. Él está trabajando en nuestra vida. Él es el que ahora nos ayuda, nos sostiene, nos fortalece, nos levanta. Y el Señor quiere también que nosotros dependamos absolutamente de Él. Él está para sostenernos. No lo ignoremos. Echa mano de Él. Sin Él, el mismo apóstol Pedro dice en su primera carta, y con esto termino, capítulo 5, versos 6, 7 y 8, dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense. ¿Qué cosa es humillarse, hermano? ¿Qué cosa es humillarse? Reconocer nuestra incapacidad, nuestra pobreza y nuestra debilidad. Él dice así: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien zarandear y a quien devorar. Lo cuenta uno y lo dice uno que fue zarandeado por Satanás. ¿Y qué dice él? Humíllense, humíllense. No se crean esa frase que dice: campeón, campeón, oh, victorioso, vencedor. No. Él dice: humíllense, humíllense, reconozcan su debilidad, echen toda su ansiedad sobre Él, sean sobrios y cuídense, cuídense. No estoy diciendo: tengo la fuerza de un búfalo, salgo y todo el que se cruza voy a vencer, voy a vencer. Más bien dice la palabra: clama a Dios y di: ayúdame, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, ayúdame. Soy débil, soy carne, soy hombre. Mi naturaleza a veces quiere salir con tal fuerza que a veces me quiere aplastar. Pero yo reconozco que te necesito. Y sin ti soy nada. Ayúdame. Humillaos
bajo la poderosa mano del Señor. Amén.